Ya, jóvenes señoritas, vamos a explicar el tema 4 que titula Violencia intrafamiliar. Primeramente vamos a ver como introducción, vamos a hablar sobre la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, que es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, ¿no? Comprende pues todos aquellos actos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso psicológico, también la intimidación que se producen en el seno de un hogar y que perpetre por lo menos un miembro de la familia contra algún otro miembro familiar. Podemos dar una definición de violencia intrafamiliar o una conceptualización. Podemos decir que violencia intrafamiliar es como su nombre mismo lo indica, ¿no? Violencia dentro de la familia, dentro del seno familiar. Y puede manifestarse de muchas maneras. Padres tal vez que golpean a sus hijos, a sus parejas. Puede existir dentro de la familia abuso sexual a los hijos, agresiones también de los hijos a los padres, ¿no? Estos ambientes caracterizados muchas veces por insultos, llamado la violencia psicológica, y actitudes agresivas. Pasando, podemos hablar de las distintas dimensiones de violencia. Podemos ver, por ejemplo, la violencia de género, en la cual las mujeres son víctimas de las actitudes machistas, ¿no? Hecha por los varones. Por lo cual podemos decir aquí, como vemos, no más violencia contra las mujeres. También otra dimensión tenemos la violencia callejera. La violencia callejera se protagoniza, ¿no?, en los lugares públicos, en las calles, donde bandas organizadas actúan al margen de la ley, ¿no? Grupos radicales, grupos delincuenciales que expresan su malestar hacia la sociedad sin respetar a los demás. También en el ámbito educativo existe el bullying, ¿no? O también podemos decir acoso escolar, ¿no? Y también se produce este bullying en el acoso en el mundo laboral. Es en ese sentido que vemos muchas dimensiones, puesto que la violencia es un fenómeno complejo y con muchas caras. Se ve mucha violencia en distintos aspectos. Son tantas las formas de violencia que podríamos afirmar que es un fenómeno propio de la condición humana. Seguidamente podemos ver posibles causas del problema. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Se puede decir que este problema social va en aumento cada vez más y podemos ver, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las noticias donde aparecen, pues, y ponen de relieve una violencia creciente en el ambiente y en el ámbito familiar, ¿no? Y son cada vez más repetidas, se va cada vez dilucidando mucho sobre esta violencia intrafamiliar. Los sociólogos, por ejemplo, intentan explicar las posibles causas. Una de las principales causas nos dicen que es, en primer lugar, la situación económica de una familia, ¿no? La falta de dinero en una familia, donde determina la violencia intrafamiliar, ya que esta falta de ingresos y la falta tal vez de empleos son una fuente de conflictos, donde empieza la discusión entre la pareja y se llegan sí o sí pues a la violencia.
También en el factor educativo se juega un papel el aspecto educativo, donde es difícil que en una familia donde sea bien formada, con educación moral, con una educación bien predestinada, bueno, exista violencia, ¿no? Muy poco puede existir violencia en una familia bien educada. Algunos analistas consideran que en los medios de comunicación y en los videojuegos se han normalizado la violencia, ¿no? Y eso afecta a las relaciones familiares. También hay expertos en la materia que consideran que la violencia familiar es una consecuencia de en muchos aspectos, la infidelidad, la crisis económica, ¿no? Como se puede apreciar, donde existe mucha violencia. Como se puede ver, esta violencia se va agudizando cada vez más, ¿no? La situación económica y la falta de empleos. Siguiendo con el tema, podemos ver las posibles soluciones a este problema. La violencia intrafamiliar, sabemos que es rechazable desde un punto de vista ético. Va contra la propia sociedad y es una degradación de la condición humana, donde la primera solución, donde todos nos podemos ver obligados, es denunciar esta forma de violencia. Es necesario no llevar hacia las autoridades para que se haga justicia y en la primera instancia ya poner coto a esto para que no vuelva a suceder conflictos familiares. En el seno familiar es conveniente que los padres solucionen sus conflictos, los padres, mediante el diálogo en familia, evitando así una violencia, ¿no? En el ámbito educativo también hay espacios de diálogo, tanto en los padres, especialmente la comunicación entre padres e hijos, e internamente un diálogo en la familia. También si alguien conoce un caso de violencia intrafamiliar, es deseable que denuncie esta situación, pues mirar hacia otro lado es una forma de complicidad. Por eso nos dice aquí, alza la voz y denuncia y no permitas más agresiones. Y lo importante, entonces una solución es el diálogo y la armonía dentro de la familia. Pasando, podemos ver también otro subtítulo donde nos dice la clasificación de la violencia intrafamiliar. ¿Ya? Aquí podemos ver la violencia hacia la mujer. Vamos a clasificarla en 4 categorías. La violencia hacia la mujer, el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor y la violencia hacia los discapacitados. Sobre la violencia hacia la mujer ya hemos visto, ¿no? Existe mucha violencia, ya sea por muchas situaciones donde las causas, ya dijimos que pueden ser primeramente la crisis económica, los insultos, las peleas que existen por diferentes motivos. Y debemos decir los feminicidios que no vuelvan a ocurrir o nunca más. También tenemos el maltrato infantil, que se refiere exclusivamente a la agresión a los niños, ya sea de parte de los padres, puede ser de parte de algún miembro de la familia, y donde todos estos tipos de agresiones se debe denunciar. La violencia también tenemos hacia el adulto mayor, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la violencia hacia el adulto mayor. No se debe abusar de las personas de la tercera edad, de los abuelitos, más bien se los debe tratar de cuidar. Pero lamentablemente existe en nuestro medio la violencia hacia el adulto mayor.
También tenemos la violencia hacia los discapacitados, aquellas personas que sufren una falencia una falencia física en su organismo. Pueden estar en silla de ruedas, pueden estar con muletas, y a ellos se les debe respeto. No debe existir violencia hacia los discapacitados. También tenemos formas de violencia intrafamiliar. Podemos adoptar las siguientes formas. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, el abandono, el abuso sexual y el abuso económico. Podemos ver aquí la violencia física, donde ya habíamos dicho, la violencia física se refiere exclusivamente a los golpes, donde se llega a advertir los maltratos hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro organismo. En cambio, la violencia psicológica, no existen golpes hacia el cuerpo, pero sí existe verbalmente el insulto, existe el trato verbal o agresión verbal de la persona hacia la otra persona con insultos, humillaciones, vejaciones, donde realmente pueden doler más que la violencia física, ¿no? Entonces a eso se refiere la violencia psicológica. También tenemos el abandono. El abandono se refiere especialmente en la familia, en la violencia intrafamiliar, el abandono a los hijos, a los niños especialmente, a la familia. De parte, puede ser del esposo, y en muchos casos ocurre también de parte de la esposa, de la mujer. En este caso, quienes sufren las consecuencias son los niños, ¿verdad? También tenemos el abuso sexual, que se ve bastante en nuestro medio. Dentro de los medios de comunicación nos podemos enterar de que existe el abuso sexual dentro de la familia. Ya puede ser del tío hacia la sobrina o el sobrino, del padrastro, de algún pariente cercano, donde debemos decir a este abuso sexual, y ya que ya no existe, debemos poner un coto, ya sabemos cómo, denunciando todos estos actos de abuso sexual dentro de la violencia intrafamiliar. También tenemos el abuso económico, que comprende dentro de las formas de violencia intrafamiliar. El abuso económico se refiere prácticamente cuando la persona responsable ya no interviene con aportar con el dinero dentro de la familia. Si le corta el esposo a la madre para que mantenga a sus hijos en la educación, vestimenta y alimentación, pues todo esto se refiere al abuso económico. Dentro de la familia, el abuso económico también existe en lo laboral, cuando al trabajador se lo explota y no se le da el sueldo remunerado que debe ser pagado a un trabajador, ¿no? Entonces, todo esto se refiere al abuso económico, la falta o la escasez de dinero cuando la persona indicada ya no le da el dinero a la familia. En ese sentido, entonces, jóvenes, señoritas, hemos terminado el tema y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.